Quiero que hablemos un poco de Norteamérica. Diste conferencias sobre ese tema, y de hecho las disfruté mucho. Me ayudaron a entender que en esta parte del continente también hubo sociedades mucho más complejas durante un largo periodo de tiempo. Así que me gustaría hablar de las primeras comunidades. ¿Quiénes fueron los primeros humanos en América del Norte? Bueno, primero estuvo el periodo paleoindio y luego el periodo arcaico que duraron miles de años. Como dije al comienzo de esta conversación, los primeros seres humanos llegaron a América probablemente hace alrededor de 30.000 años. Las primeras comunidades eran constructoras de montículos y se ubicaron alrededor del río Mississippi y en el este. Y también hubo un grupo completamente separado en la zona que ahora conocemos como el suroeste estadounidense, o las Cuatro Esquinas. Ese grupo se convirtió luego en los indios pueblo, que todavía viven allí en la actualidad, como las tribus Zuni y Hopi. Así que tenemos estos dos grupos de nativos. Y te diré algo interesante. La primera comunidad grande en América del Norte se encontraba en el lugar más inesperado de todos, en el norte del estado de Luisiana. La gente piensa que estoy loco cuando digo esto, pero hay una pirámide en el norte de Luisiana. Es grande y está ubicada en un sitio llamado Poverty Point y tiene 3.500 años de antigüedad, que es la misma que tienen las pirámides de Egipto. No estoy mintiendo. Es una construcción de tierra enorme situada entre los pantanos del estado de Luisiana. Y muchas personas no me creen cuando lo digo, pero realmente está ahí. ¿Cómo era la sociedad de los constructores de montículos en comparación con las civilizaciones de Mesoamérica que mencionamos antes? Evolucionaron durante miles de años. Los llamamos constructores de montículos, pero no estoy de acuerdo con este término. Deberíamos llamarlos de otra forma. De hecho, a los habitantes de la última etapa se los llama mississippianos. De manera general solemos llamarlos constructores de montículos, pero en realidad lo que construyeron fueron pirámides. Ahora parecen montículos porque no están hechos de piedra, y solemos tener un sesgo occidental que consiste en creer que lo que está construido con piedras es más sofisticado, y lo que está construido con tierra es más básico o rudimentario. Pero en esa época, en su forma original, estaban hechas de tierra, pero también tenían una especie de recubrimiento de arcilla, y tenían terrazas. Además, había complejos enteros de edificios en la parte superior, y los reyes vivían allí. La ciudad más grande que construyeron los mississippianos se denomina Cahokia, y está ubicada justo afuera de la ciudad de San Luis, en Missouri. Cahokia era realmente enorme. Tenía una población de 20.000 personas y había pirámides por todas partes y una gran muralla palizada alrededor de la ciudad. Sin lugar a dudas, era una metrópoli próspera y gigantesca. En Estados Unidos tenemos como una especie de amnesia colectiva, como si nunca hubiéramos escuchado hablar sobre estas civilizaciones enormes. Cahokia fue la primera ciudad de esas dimensiones y después se extendió desde el río Mississippi hasta el Atlántico. De hecho, había cientos y cientos de ciudades grandes en esa época, y cada una tenía entre 5.000 y 10.000 habitantes. ¿Cada una era independiente? ¿O había algún tipo de relación o vínculo entre ellas? La religión y la cultura estaban unificadas, pero no formaban parte de un imperio más grande, por lo que eran ciudades-estado en guerra, ¿sabes? Eran territorios controlados por grandes reyes, y las ciudades a su alrededor estaban bajo el control de señores y de reyes subordinados. Así que un reino podía aliarse o tener un conflicto con el reino vecino, por ejemplo. Entonces creo que eran como países. Podríamos decir con certeza que había diferentes países dentro del conjunto heterogéneo de comunidades del este de los Estados Unidos. Y debo decir que me resulta muy extraño que la mayoría de la gente no lo sepa, porque los españoles se encargaron de dejar registros muy claros de eso. Y no estoy hablando solo de arqueología. De todos modos, la arqueología sí estudia esas comunidades ahora. Hernando de Soto desembarcó en Florida y durante 3 años viajó por ahí. Subió a la zona de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Luego se dirigió a Alabama y Luisiana y fue el primero en ver el Mississippi allí. Pero durante esos 3 años pasó de ciudad en ciudad y lamentablemente las diezmó, se comió todo su maíz y les contagió varias enfermedades. Pero lo que quiero decir es que todo eso fue documentado claramente por los españoles. De Soto conoció colectivamente a millones de personas que vivían en una civilización muy sofisticada y uniforme. Llevó enfermedades.
Y además se robó los recursos de las comunidades, pero también cometió asesinatos explícitamente. Desafortunadamente debo decirte que sí, Hernando de Soto era un asesino, un psicópata y un mentiroso. Les hizo creer que era una especie de deidad, y de hecho aprendió un truco de los incas. Estaba con Pizarro en su primera expedición y regresó a España. Allí era rico, tenía una esposa y un castillo. Sin embargo, se aburrió de esa vida y decidió tener un reinado de terror en Norteamérica durante 3 años. Pero era el tipo de persona que ordenaba que quemaran a la gente en la hoguera o hacía que sus perros los destrozaran. Definitivamente utilizaba métodos muy crueles y brutales. Gobernó esa zona a través del miedo y no tenía absolutamente nada de respeto por nadie. Era un tipo que hacía promesas y las rompía todo el tiempo. Realmente era brutal. Era un hombre despiadado. Y me gustaría preguntarte, ¿qué impacto tuvo la llegada de Cristóbal Colón en este periodo? ¿Cambió todo? Bueno, hay un gran corpus de literatura antropológica sobre eso. Se llama El intercambio colombino y habla de esa época. Trata sobre todo el comercio que se produjo entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Y sin lugar a dudas, el Viejo Mundo obtuvo recursos maravillosos. De repente, su dieta mejoró, porque obtuvieron muchos vegetales de América que antes no tenían. Y por otra parte, en el Nuevo Mundo aparecieron animales que viven en manada, como los cerdos, las vacas y las cabras, que antes no había, pero también llegaron 13 enfermedades infecciosas. En Europa había habido varias epidemias y habían adquirido la inmunidad colectiva frente a muchas enfermedades, pero en realidad no habían desaparecido. Simplemente no podían propagarse como un incendio forestal en la comunidad. Así que cuando los europeos llegaron al continente americano, de repente, la gente comenzó a contraer distintas enfermedades horribles. Creo que en los primeros 20 o 30 años hubo personas que contrajeron múltiples enfermedades mortales al mismo tiempo y murieron a causa de ellas. Esa es una parte vergonzosa de la historia. Y no fue algo que los europeos hayan hecho a propósito. De hecho, la ciencia médica en esa época todavía sostenía la teoría de los 4 humores. Esa teoría proponía que los humanos estaban compuestos de bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Y quizás hacían que una persona sangrara para que se sintiera mejor. Así que no tenían idea de lo que era una enfermedad infecciosa. Pero la realidad es que esta variedad de enfermedades afectó a todos los habitantes. Y las cifras ahora indican que en los primeros 50 años, el 90% de las personas falleció. De hecho, la cantidad de personas también ha aumentado. Según nuestras estimaciones, creemos que había aproximadamente 150 millones de personas en esa época, y el 90% de ellas murió. Por lo tanto, todo su conocimiento se perdió. Solo imagina lo que fueron esas pérdidas para la gente. ¿Quiénes mueren cuando suceden este tipo de cosas? Los pequeños y los ancianos, así que todas las personas que tenían más conocimiento murieron de repente. Los niños murieron, y la generación que quedó no había recibido todos los conocimientos de la tribu y estaba completamente desmoralizada. Pensaron que era una especie de ataque espiritual y que sus dioses los odiaban, y creyeron que la única salida era aceptar el cristianismo que llevaron los europeos. No querían traer niños a un mundo donde todos se estaban muriendo, y no podían enseñarles lo que los ancianos iban a enseñarles a ellos, porque los ancianos estaban muertos y no habían terminado de transmitirles sus conocimientos. Así que fue un momento único y terrible en la historia. Esa generación perdió todo su conocimiento, así que muchas de las cosas que esas personas sabían simplemente desaparecieron. Claro, exacto. Y también se perdió la sabiduría de civilizaciones enteras. Todo ese conocimiento se evaporó. Fue algo terrible. Sin dudas, se perdió mucho conocimiento en ese momento. Por suerte, los mayas hacían jeroglíficos y hemos aprendido mucho gracias a ellos. Sí, pero creo que en ese momento no hubo una integración significativa de esa sabiduría. Cuando llegaron los europeos, no hubo una integración de las dos culturas. En realidad, fue una época de dominación y de erradicación, esencialmente. En Norteamérica hay un nuevo término que se utiliza en los artículos. Sería algo así como la zona de destrucción de los misisipianos. La civilización de los misisipianos estaba compuesta por millones de personas, pero se dispersaron por todas partes en los siglos posteriores. Y entonces tenemos esa zona de destrucción donde hay ruinas, pero las personas que vivían originalmente en esas ruinas están en otro lugar, en una reserva lejos de ahí. Te contaré algo. Pronto voy a hablar con un hombre de la comunidad Cherokee
que escuchó algunas de las cosas que dije. Se comunicó conmigo y me dijo que había escuchado mis conferencias sobre la cultura Ho Chunk y que sus abuelos también hablaban de ese tema. Me preguntó si podía llamarme por teléfono para contarme lo que sabía, así que intentaremos armar el rompecabezas sobre lo que sucedió en esa zona. Especialmente quiero averiguar más sobre la religión de los misisipianos. Creo que estamos avanzando en esta generación y para mí es muy emocionante participar en la reconstrucción de esta antigua religión y su mitología. Sé que mucha gente se refiere a Cristóbal Colón como la persona que descubrió América, pero también leí que los vikingos llegaron a América del Norte mucho antes, en el año 1000, antes de nuestra era. ¿Por qué crees que ellos no se expandieron y terminaron colonizando todo el territorio? Porque los echaron a patadas. Muy bien, muy simple. Esa es la verdad. Es absolutamente cierto que los vikingos estuvieron aquí. De hecho, hay un sitio en Nueva Escocia llamado Lance Oaks Meadows, donde definitivamente quedaron los restos de una colonia vikinga. Lo que pasó fue que a Leif Erikson y a su padre, Eric el Rojo, los expulsaron de Europa porque aparentemente no podían dejar de asesinar gente. Así que se dirigieron a Groenlandia, y luego más o menos fueron de isla en isla hasta llegar a Canadá. Y creo que la comunidad que vivía en esa zona eran los Dorset. Pero no querían saber nada con los vikingos. De hecho, atacaban el asentamiento vikingo todos los días, y no les permitieron avanzar ni un centímetro. Hasta que un día sintieron que no valía la pena y los dejaron. Luego los vikingos atacaron Irlanda y encontraron un montón de monasterios llenos de oro, en los que había un montón de tipos que no peleaban porque eran hombres de Dios. Entonces, fue muy fácil para los vikingos saquear todos esos lugares llenos de oro, y fue maravilloso para ellos. Pero los pueblos nativos de Canadá no los dejaron avanzar y los echaron. De hecho, el hermano de Ericsson, Thor, murió allí. Los nativos lo mataron. Le habían encargado la tarea de expandir el asentamiento, pero los nativos lo asesinaron. Así que muchas de las culturas nativas de Norteamérica también eran comunidades guerreras que sabían luchar sofisticadamente. Sí, sabían luchar muy bien, especialmente los misisipianos. Esos sí que eran fuertes. Y los pueblos de las 5 naciones, los Mohawk y los Hurones, también eran buenos luchadores. A decir verdad, la gente que luchó contra los vikingos y les pateó el trasero probablemente pertenecía a las naciones de lengua algonquina que habitaban la zona de los Grandes Lagos. Pero todos esos pueblos eran duros y fuertes. Ahora quisiera saber qué piensas de lo que hicieron los españoles y los portugueses, y de los asesinatos de más de 100 millones de personas. ¿Lo ves como una tragedia de la historia, o para ti es simplemente el curso normal de la historia? Yo creo que las epidemias sí fueron tragedias. Eso no debería haber pasado, y no fue una pelea justa, por así decirlo. En ese momento, nadie sabía qué hacer con esas enfermedades, y podría decirse que fue una sucesión terrible de eventos trágicos. Creo que se difamó injustamente a los españoles y los portugueses. La famosa leyenda negra dice que llegaron a América y asesinaron a todas las personas que vivían aquí, pero no fue así. En realidad fueron las enfermedades las que mataron a todos. De hecho, te contaré una historia muy conmovedora. Una vez leí una historia sobre un sacerdote español que vivía en el Amazonas, en la parte norte de Brasil, donde creó una especie de comunidad utópica. Llevaba allí a las personas que se estaban enfermando y escribió sobre eso. Dijo que estaba bautizando a todos. Y puso algo así: bautizo a 10,000 personas por día y aún así Dios sigue matándolas. ¿Por qué les está haciendo esto? Ellos hacen todo lo que les pido y se someten a la voluntad de Dios. Pero no se daba cuenta de que, al utilizar el mismo cuenco de agua bendita para bautizarlos, esparcía la enfermedad sobre los rostros de todos. Estaba acelerando el contagio sin saberlo. Pensaba que los estaba salvando, pero en realidad los estaba matando. Claro. Eso sí que es una tragedia. Y no tiene absolutamente nada de positivo. Eso es simplemente una tragedia. Sí. Sí, pero debe ser difícil saber cómo manejarla, como la peste negra. Me refiero a que las infecciones no funcionan en términos humanos normales, porque estas enfermedades terminan arrasando con poblaciones enteras.